Andrés Gusmer Tamariz. Siempre es un gusto conversar con él, darle la bienvenida a esta que también ha sido y es su casa. Andrés, qué gusto, ¿cómo El vamos? gusto es mío, Alberto. Un abrazo muy grande para todos. Buen inicio de semana. La verdad que sí, siempre digo que cuando vengo a I-99 me siento que estoy en mi casa, pese a que esta es una casa mucho más lujosa de la que me tocó Del habitar. anterior. Pero en todo caso, lo importante es que, dicen, no importa cómo sea la casa, lo importante es el hogar que esté adentro. Y yo creo que aquí, más allá de las lindas oficinas y estudios que hoy tienen, lo importante es que siguen siendo el maravilloso equipo humano de siempre. Claro, y en esa línea, precisamente, no siempre se busca el bienestar. Desde la Asamblea Nacional, ¿qué se hace para ir forjando, ¿no?, esos mejores días para los ecuatorianos? Lograr dignificar la vida, ¿no?, mejorar las condiciones. ¿Qué es lo que se ha podido hacer en 100 días de este primer tramo, ¿no?, en el actual periodo parlamentario, Andrés? Sí, a ver, vamos a ser muy honestos en reconocer que mi opinión va a ser una opinión que llega desde un lugar en particular, que es el lugar en donde nosotros hoy hemos venido sosteniendo, incluso desde antes las elecciones, que podíamos hacer una asamblea distinta. Y me parece que Nils Olsen, como presidente, ha demostrado que se puede hacer una asamblea diferente. Y no estoy hablando solo de la bancada de ADN, sino que estoy hablando en líneas generales de todo lo que hoy la Asamblea Nacional genera, en donde diría yo que hemos recuperado cierta credibilidad por parte de la gente. No sé si el 100% de los que hoy nos miran con buenos ojos piensan que somos una asamblea completamente distinta a la de años anteriores, pero por lo menos nos dan la oportunidad de demostrar con hechos más que con palabras que podemos legislar y estar en sintonía con la gente. Yo creo que ese es el principal argumento que podría contestarte cuando me dices qué es lo que hacen desde la asamblea para el bienestar de la gente. Bueno, legislar por leyes, valga la redundancia, que vayan en beneficio de la gente. Hoy que ha estado tan en boga y seguramente lo habrán comentado mucho, no solamente a esta hora, sino también en diálogo en la mañana, la audiencia en la Corte Constitucional en relación a la ley de inteligencia es una ley de inteligencia que está directamente vinculada al beneficio y a la protección ciudadana. Esta es una ley que, como dijimos en su momento, cuando se trabajó y se realizaron las distintas mesas en la Comisión de Desarrollo Económico que encabeza Valentina Centeno, con distintos organismos del Ejecutivo, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, UAFE, SRI, bueno, en fin, todos los organismos que pudieron aportar desde la sociedad civil, voces expertas, se unificaron cuatro propuestas de otras bancadas. Nació una ley que lo que busca es darle protección al ciudadano frente a un brazo durísimo del crimen organizado, que tiene hoy las armas tecnológicas para avanzar y apoderarse hasta del más mínimo resquicio que puedan quedar en nuestros territorios. Bueno, si nosotros de verdad no le damos esas herramientas al Estado, va a ser difícil que los podamos derrotar, encontrar, rastrear, capturar y juzgar. Entonces, por eso era importante que la gente comprenda, y la Corte Constitucional a través de sus jueces comprendan, que esta es una ley que está dándole la mano al ciudadano y que evidentemente le va a dar la espalda siempre al crimen organizado. Claro, ya vamos a ir desmenuzando estos temas, ¿no?, que tienen que ver más ya con el contenido de las leyes. Aquí tenemos una experta también en procedimientos parlamentarios como Amanda. Pero antes, justamente, ¿no?, ¿cuál es esa línea delgada que separa, ¿no?, lo que es la articulación, la coordinación entre dos funciones, la ejecutiva y la legislativa, ¿no? Porque, a ver, aquí los ecuatorianos somos bastante complicados. Siempre reclamamos, es que cada quien anda por su lado. Se debe trabajar articuladamente como para poder ganar tiempo, generar pues un trabajo más positivo y, en fin, una serie de situaciones, ¿no?, que resultarían positivas, ¿no? Pero cuando se lo hace también se dice, pero no, la asamblea se subordina al deseo del presidente de la República. Entonces la pregunta, Andrés, es ¿cuál es esa línea delgada, ¿no?, como para poder llevar pues el trabajo que le compete a cada uno con altísima responsabilidad, pero sobre todo con el beneficio, ¿no?, que pueda pues ir viendo el ciudadano ecuatoriano? Yo creo que es el rigor, la transparencia y la coherencia entre lo que nosotros estamos llamados a hacer y lo que la gente quiere que hagamos, ¿no? Digo esto porque es verdad, es evidente que cuando uno puede llegar a ser asambleísta, oficialista de un gobierno, a lo mejor la gente puede pensarlo, la descripción que tú dabas
no, lo que pasa es que son los asambleístas del gobierno, nunca los van a fiscalizar, nunca van a cuestionar las decisiones o los proyectos enviados por el Ejecutivo, y lo que te puedo decir es que valdría la pena involucrarse un poco en las mesas de trabajo de las distintas comisiones para que vean que nosotros sí somos rigurosos. Cuando hablo de nosotros me refiero a los asambleístas de ADN, y que ponemos también el dedo en la llaga cuando hay que hacerlo, y que seremos tremendamente rigurosos también en los procesos de fiscalización. Y lo decía el otro día cuando hablábamos, sobre todo después de la propuesta que hice en el Pleno del Plan de Fortalecimiento de la Red de Salud Pública, y a proponer que la declaratoria de emergencia hubiese sido abrirle nuevamente la puerta a la corrupción que se ha manejado en los últimos años en las antiguas declaratorias de emergencia. Y yo decía, bueno, ahora con el decreto 108 que firmó el presidente Daniel Noboa y la creación del Comité Nacional de Salud, la pelota está en cancha de ellos, está en cancha del Ejecutivo a través de los distintos miembros de la mesa del Comité Nacional de Salud que han armado. Y créanme, Alberto, y créanme, ciudadanos, que nosotros vamos a estar pero con todos los sentidos puestos en cada una de las decisiones que tomen. Decisiones que tienen que ser no solamente trascendentales, sino que además tienen que ser ejecutivas, rápidas, eficientes, porque la gente, por lo menos en el tema de salud, no tiene tiempo que perder. Así que esa delgada línea, yo creo que es una delgada línea que marca de qué estamos hechos los asambleístas de ADN, y que más allá de una identificación de un proyecto político, vamos a ponerle mucho trabajo y mucha honestidad en cada una de las decisiones que tomemos, por más que puedan venir de nuestra propia orilla. Claro, y ojo que cuando yo hablo de articulación, amigos oyentes, seguidores, ¿no? Yo no me refiero, o sea, ahorita aterrizábamos en el tema de ejecutivo legislativo. Yo vengo reclamando desde hace mucho tiempo, ¿no? Los 4 niveles de gobierno que integran pues la administración pública en general en el país. Me refiero al nivel de gobierno nacional, a los provinciales, cantonales y parroquiales rurales. Yo vengo reclamando que debería haber una mejor articulación que permita optimizar, ¿no?, la utilización de los recursos públicos, e incluso mejorar, ¿no?, la obra, el mantenimiento de los programas sociales. Mire, si confluyera aquello, pero por supuesto, yo te voy a decir algo que yo repito constantemente. A mí me gusta mucho estar en contacto con la gente. Lo he hecho toda mi vida siendo periodista. Es imposible no estar en contacto con la ciudadanía. Y hay que explicarle a veces a ciertos ciudadanos cuál es el rol del asambleísta, ¿no? Y yo siempre digo algo, que yo no les voy a mentir, les digo, yo no les voy a mentir, no les puedo mentir. Sería eso, ¿no? Les voy a decir la verdad de lo que podemos hacer y que no podemos hacer, pero las cosas que a lo mejor no estemos facultados para hacerlos, lo que sí podemos hacer nosotros es justamente lo que tú decías, ser un articulador, un gestionador, de tocar las puertas necesarias que se tengan que tocar a nivel de gobierno nacional o gobiernos provinciales, gobiernos locales o municipales, para que las cosas, incluso a nivel de la empresa privada, para que la gente tenga las soluciones que necesita. Y yo sí creo que a veces ahí el asambleísta se aburguesa un poco, o el viejo asambleísta. Nosotros queremos ser un asambleísta o asambleístas que puedan combinar muy bien el trabajo del escritorio, del curul, con el de territorio, pero el viejo asambleísta se aburguesaba, llega y se queda en su despacho haciendo lo que tiene que hacer y pierde la conexión con la gente. Entonces yo sí confío mucho y estoy completamente de acuerdo contigo que tienen que mejorar las distintas articulaciones, en donde ojalá las posturas políticas, las ideologías o los partidos queden de lado, y que el único norte que haya es el beneficio ciudadano. Hace años que no escuchaba, Amanda, ese término, se aburguesaba. Vea usted, eso es de la vieja clase. No, ya me está diciendo el término. Soy más joven que tú, Alberto. No, el término. No le digas. Pero no, Sí. Es mentira, estimados oyentes. Amandita. Bueno, buenas tardes, asambleísta Gushmer. Como siempre es un gusto tenerlo aquí. Un poco revisando los temas en este balance de los 100 días de la Asamblea. Claro, no es muy cómodo siempre hablar de los temas técnicos en derecho parlamentario, porque al final lo que la ciudadanía quiere es la producción legislativa. Pero yo escuchaba la declaración acerca del nivel de rigurosidad que se aplica en la creación de proyectos de ley. Estamos viendo también que hay una especie de efecto de cambio etario de los asambleístas. Como usted bien menciona, hay asambleístas que son muy jóvenes y que está muy bien, pero también la ciudadanía quiere conocer si es que dentro de sus filas, tanto como en la otra bancada, que son mayoría, existe formación o capacitación para aquellos casos en los que
Evidentemente en los titulares se ha demostrado que quizás no solo la juventud es necesaria, sino también la preparación profesional y técnica. Por ejemplo, detalles como el preservar el principio de unidad de materia en la construcción de los proyectos hoy llevan al gobierno a tener aproximadamente 50 demandas de inconstitucionalidad, son menos, ya son 46, pero digámoslo así. Porque hoy presentaron ayer 2 proyectos, un proyecto más, el quinto, y seguramente va a tener vicios de forma que deberíamos curar y que podrían ahorrarse un poco en la medida en que el oficialismo tiene una mayoría consolidada y que estos temas pueden tratarse por la vía ordinaria. Entonces, un poco para que nos comente qué procesos de capacitación tienen para reforzar esas falencias que son naturales porque son personas, digamos, un poco nuevas en el aspecto público y que tienen que conocer. Buena pregunta, muy buena pregunta, porque es verdad que nosotros somos las caras visibles, a lo mejor que estamos ahí sentados en los curules o fuimos las caras que vieron en la papeleta cuando los eligieron. Sin embargo, detrás de cada uno de nosotros hay un equipo de trabajo, y hablo a nivel no solo individual, sino a nivel colectivo. Las distintas comisiones tienen también equipos de trabajo extensos, de gente que no solamente tiene experiencia, sino que además muchos de ellos han atravesado procesos legislativos en años anteriores y que a lo mejor de alguna u otra forma te pueden decir qué cosas se hicieron bien y qué otras no se hicieron tan bien. Y de verdad yo siempre sostengo que esa duda que pueda existir sobre muchos de nosotros, porque esto no pasa en un tema de la edad. Yo voy a ser muy honesto y siempre digo, yo aprendo todos los días. Todos los días que estoy en la asamblea hay algo nuevo que aprendo. Aparte tienes que hacerte eres más o menos tienes que ser experto todas las semanas en temas distintos, ¿no? De verdad, que no forman parte a lo mejor de tu trabajo de comisión, porque en los trabajos de comisión hay un tema, un seguimiento permanente, una conversación seguida con los asesores o tu equipo de trabajo. Sin embargo, yo lo que sí puedo decir es que lo que nosotros estamos haciendo en ADN, más allá de seguirnos preparando y capacitando, porque esa fue tu pregunta, hemos hecho acabamos de terminar hace poco un diplomado hecho en la UDLA, llamado Día 1, en donde no fue solo para los asambleístas de ADN, por cierto, fue una iniciativa de la Asamblea Nacional. El presidente Nils Olsen abrió esta oportunidad para que todos los legisladores y nuestros equipos de trabajo puedan acceder a un pensum realmente completísimo, en donde abarcamos todas las teorías necesarias y mucha práctica también puesta de manifiesto en cada uno de los expositores y nuestros profesores. Pero vuelvo a decir lo mismo, esto es para siempre poder tener más información, más insumos, pero yo creo que nos quedamos bastante tranquilos o muy satisfechos con haber arrancado con los equipos de trabajo con los que hemos arrancado. De verdad, más allá de todos los debates que se puedan haber originado a raíz de las leyes aprobadas, son leyes que se conformaron no solo en comisiones en donde fueron aprobadas por legisladores de la oposición, sino que además fueron muchos de ellos retroalimentados por parte de la sociedad civil, en donde se abrieron siempre la oportunidad para que expertos en la materia puedan estar elaborando las leyes con nosotros, y como te decía hace un momento, nos deja bastante tranquilos que siempre hayamos estado respaldados por gente que a lo mejor, y voy a hablar en primera persona, tenían más o tienen más experiencia que yo. Sí, que es lo normal, porque también, por ejemplo, hemos visto que en la dinámica en la que se presentan nuevos proyectos económicos urgentes incluso subsanan artículos que en una ley anterior las mismas bancadas han aprobado. Entonces, si bien el mecanismo existe, podría prevenirse el cometimiento de estos errores una vez que siguen en permanente formación, en permanente capacitación, no solo los legisladores, porque obviamente, como usted bien dice, no todo el mundo sabe todo, y para eso uno se apoya en equipos técnicos. Entonces es importante que la ciudadanía conozca que si bien se han visto estos errores de digamos, fallas en los filtros de constitucionalidad, en la creación de proyectos de ley que al final dejan a la Corte como última instancia, cuando debería ya recibir es un proyecto correctamente evaluado, revisado por la UTL, queda igual hasta la Corte ese peso, y por eso es que se atasca y se acumula. Pero también queríamos aprovechar para preguntarles de su experiencia en estos 100 días, que ha sido notable en materia de seguridad en toda la bancada del gobierno. Vivimos una especie de doble realidad, ¿no? Porque como está
digamos, polarizado el ambiente. Por un lado, unos dicen que está todo mal y otros dicen que está todo bien, pero queremos escuchar un poco el criterio de una persona más al centro, que pueda evaluar bastante, sopesar estas ambas realidades y poder conocer cuál ha sido realmente su experiencia en temas de seguridad y qué se prepara para la agenda de los próximos meses. A ver, yo nunca voy a decir que está todo bien. La verdad que el que diga que está todo bien me parece que a lo mejor tiene un contacto escaso con la realidad. Lo que yo sí puedo decir es que el Ecuador, por primera vez en mucho tiempo, a nivel del presidente Noboa, en el Ejecutivo, como nosotros, en la Asamblea Nacional, decidió declararle la guerra, no en palabras, sino en hechos, al crimen organizado y a los grupos armados que operan en el país. Digo esto porque es una situación que, desgraciadamente, en los últimos años la dejaron crecer. No quiero entrar a decir si son responsables o cómplices, pero lo cierto es que no existió la valentía de enfrentarlos, que es una decisión a lo mejor complicada para un gobierno, sobre todo porque esto no es un tema... Eres muy popular cuando le declaras la guerra al narcoterrorismo, como lo hizo Daniel Noboa, pero queda demostrado hasta el día de hoy que no es sencillo hacerlo, porque por todos lados aparecen trabas. La oposición política, de una manera muy sutil o camuflada, siempre va a poner peros para que prosperen las leyes que justamente quieren arrinconar al crimen organizado. Así ha sucedido en cada una de las leyes que hemos propuesto. Siempre ha existido algún tipo de pero por parte del correísmo. Y la realidad es que en nuestro caso, por lo menos lo que nosotros vemos con buenos ojos, es que el presidente Noboa está tomando las decisiones que se tienen que tomar para que el poder que ha tenido, que tiene el crimen organizado en el Ecuador, se vea debilitado a todo nivel. Desde el poderío económico, que les permite mover millones de dólares, incluso escondiéndolo o moviéndolo en fachadas de fundaciones u organizaciones sin fines de lucro, hasta el manejo de armas, la tenencia, el porte o el ingreso y la salida permanente en una puerta giratoria de los delincuentes, en donde desgraciadamente la ciudadanía ya no sabe qué hacer, si denunciar o no, porque ese delincuente que te robó, que te extorsionó, que te secuestró, a las 24 o 48 horas puede estar nuevamente en la calle y te va a pedir una vendetta. Entonces, yo creo que todas las herramientas o todos los caminos que ha tomado el presidente Noboa es para ir creando este marco de seguridad en donde, insisto, no soy yo el llamado a venir a defender estadísticamente situaciones, seguramente lo habrán hecho si han entrevistado aquí al ministro Reinberg o al actual gobernador o a la antigua gobernadora, al intendente de policía, en fin. Yo lo que sí creo es que no nos tenemos que detener, y lo dije también, Amandita, cuando hablé de la salud, nosotros no nos tenemos que detener hasta que la gente se sienta realmente segura, no, así como te decían, no medianamente seguro, o hasta que en los hospitales del país todos los ciudadanos sean atendidos como tienen que ser atendidos. Insisto, hay muchísimos aspectos que están mejorando. Nunca vamos a decir que esto está solucionado, pero lo que sí es cierto es que no existió antes un gobierno y no existió antes una asamblea. Todo lo contrario, lo que hubo fueron asambleas que le ponían el pie a los gobiernos de turno. Bueno, esta es la oportunidad que tenemos y es nuestra responsabilidad para dejar de mirar al pasado y decir, lo que pasa es que a los otros también les pasó, lo que pasa es que los otros tampoco lo hicieron. No, somos nosotros los que estamos aquí, somos los asambleístas que estamos aquí hoy para trabajar, y es el gobierno del presidente Noboa y sus ministros los que tienen que solucionarle estos problemas a la ciudadanía. Sí, sobre todo atendiendo estas dos problemáticas que son tan urgentes, la seguridad y la salud, como bien ha señalado en sus intervenciones, que las he podido ver. Son ahora la demanda más importante que tiene la ciudadanía, que está sufriendo los efectos de, como bien dice, una herencia histórica que no es culpa precisamente de nadie, pero sí que avanzó hasta niveles que hoy por hoy son muy difíciles de controlar. Leonidas. Gracias, mi querida Amanda. Andrés, usted es un hombre del deporte, periodista de muchos años, ha sido ministro, ha jugado a fútbol amateur y conoce mucho de aquello. Quiero preguntarle a propósito en este tema de la seguridad. Uno de los caminos es justamente llegar a ese tejido social con el deporte. ¿Qué proyectos de ley hay en la Asamblea justamente con usted, que es un referente justamente para apalancar estos temas que podrían llegar y ser una alternativa para que los chicos no se pierdan en la droga, no se pierdan en la delincuencia? Bueno, la ley del deporte. La ley del deporte lleva algunos años esperando ya salir a la luz. La ley del deporte que en algún momento se creó como una muy buena iniciativa, pero que tiene que
renovarse, tiene que fortalecerse, que incluso en 2 periodos anteriores, 2 periodos legislativos anteriores, 2 asambleístas hicieron ya una propuesta en donde se mejoró y creció el cuerpo normativo de la ley, si se puede decir así, pero que nosotros también hemos tomado y que estamos perfeccionando y que estamos trabajando junto a distintos organismos, Federación Deportiva Nacional del Ecuador, federaciones provinciales, federaciones por deporte, atletas de alto rendimiento, atletas amateurs, organizaciones sin fines de lucro, en fin. Yo considero que el proyecto de la ley del deporte que esperamos dentro de muy poco ya llevar al Pleno para debate, va a ser una ley del deporte que no solo estará o buscará apuntar a fortalecer el deporte profesional, porque a lo mejor el deporte profesional o el deporte de alto rendimiento es la vitrina principal en donde vemos a X número de deportistas, pero atrás es lo que tú decías, atrás hay una fila gigantesca, desde el niño que juega fútbol en la canchita de su barrio hasta mi tío que juega ecuavoli también en una liga barrial. Entonces yo creo que acá lo importante es que lo que tú decías o señalabas es que nosotros podamos fortalecer una ley del deporte que asegure, que le dé el derecho de una práctica deportiva a todos los ciudadanos en el país, mucho más a los niños y jóvenes que en los últimos años, quizás por esta desatención social o deportiva, han caído reclutados por los grupos armados organizados. Siempre lo reitero, esto no es una cuestión de ir y capturar delincuentes y construir cárceles. Acá lo que tenemos que hacer es justamente ir trabajando a la par de esa labor, porque desgraciadamente hay que capturar y no dejarlos salir y castigarlos con todo el rigor de la ley, pero lo que tenemos que evitar es que la sociedad siga produciendo delincuentes. Y una de las maneras es justamente darle oportunidades en el deporte con una estructura que asegure recursos que se puedan sostener en el tiempo, que no pongamos un presupuesto irreal que más temprano que tarde termine siendo una debilidad o una complejidad para los organismos deportivos, y que dentro de este marco normativo que podamos crear o reformar para la ley del deporte, todos los niños, todos los jóvenes, todos los adultos del Ecuador tengan la chance de saber que pueden practicar algún deporte o tener recreación física. Andrés, y en esos recorridos que hace usted por territorio, justamente porque es parte también de las actividades que hacen los legisladores, ¿qué dice la gente aquí en Guayaquil? ¿Lo ven a Andrés Husmer de pronto más cercano, que puede tener una cercanía acá en Guayaquil a futuro, tener una candidatura al municipio, o que se quede nomás en la asamblea? ¿Qué le dice la gente, Andrés? O sea, que es una pregunta que me hacen mucho, pero yo hoy estoy muy contento siendo asambleísta electo por Guayas o por el distrito 2 de Guayaquil, pero yo me siento un asambleísta del Ecuador, pero yo he sido siempre el mismo, Leonidas. Sabes que acá y eso me gusta que la gente me lo dice porque comprenderás que y falta todavía para la campaña, pero con todas estas especulaciones y los cálculos políticos que existen, a lo mejor alguien podría pensar, claro, este fulanito está saliendo más, ya ahora lo vemos trabajar los fines de semana, ahora abraza, ¿sí te das cuenta que abraza a la gente, conversa? Yo voy a hacer, no, pero lo digo por otros, quizás. Yo voy a ser siempre el mismo, y de verdad, en donde los planes políticos de ADN me pongan y en donde la gente responda con su voto, con su confianza, que no es otra cosa que un grado de responsabilidad para mi labor, yo lo voy a asumir con mucho cariño. Evidentemente, servir a la ciudad que uno ama sería una alegría y un orgullo brutal, pero como te digo, falta mucho y tengo todavía mucho trabajo por hacer en la Asamblea. Hay que finalmente justamente dejar que la ciudadanía tome las decisiones, ¿no? Y los destinos los pondrán donde lo tenga que poner Andrés Husmer. Así es. Alberto. Así será. Sebastián Díaz, perdón, tiene más. Gracias, estimado asambleísta. ¿Cómo está? Quisiera preguntarle sobre el comunicado que sacó el día de ayer el Ministerio de Gobierno sobre un presunto ciudadano de que había robado insumos médicos del Hospital Montesinaí, y a su vez está realizando la Comisión Técnica de Salud. ¿Cuál es su apreciación y evaluación de lo que se está realizando, de las hojas de ruta durante esta semana? Decirle a los ministerios que investiguen, porque no es uno, son cientos en el país, porque las denuncias a lo mejor no prosperan, porque hay mucha gente que teme hacer una denuncia porque tiene un familiar dentro, porque a lo mejor hay ciertos centros de salud o incluso hospitales en los cuales hasta los grupos, los GDOs tienen alcance o manejos,
pero que este tipo de situaciones nosotros las hemos recibido y te las cuentan, y cuando les dices, pero por favor vaya, ponga una denuncia, te dicen, no quiero, ¿cómo ir a poner una denuncia? Si aquí trabaja mi hermana, aquí tengo internada a mi abuelita, yo tengo que volver, y aquí no va, lastimosamente sabemos que los jueces los van a procesar y automáticamente le dan sustitutivas y los vamos a tener de nuevo en las calles a los delincuentes, pero ese es uno de los grandes problemas por los cuales negamos nosotros la declaratoria de emergencia hace unos días, porque era darle las llaves de las puertas que saben abrir justamente los mismos que han abierto las puertas en el 2022, 2021, incluso en el 2020, que la declaratoria de emergencia en el 2020 era necesaria, pero quedó demostrado que debajo de esa alfombra del 2020 había una podredumbre brutal en tema de medicinas, y que ojalá esta situación que hoy es una denuncia en concreto y que, como decía hace un rato, transparenta nada, pero poquísimo lo que está pasando, permita que otras personas vayan a decir lo mismo, que cuando digan, no, lo que pasa es que me dijeron que pida esta medicina y me dijeron que no hay medicina en la farmacia, pero se acercó un chico y me dijo, oiga, se la puedo vender en el parqueo. O que te dicen, no hay turno y el que trapea le dice, ¿usted quiere un turno? Yo le consigo un turno, ¿no? Y lo mismo con insumos que los dejan caducar. El otro día me contaba Cintia Gelibert que descubrieron en el hospital de Monte Sinaí unas termocunas nuevas escondidas en una especie de bodega. Esto lastimosamente es cuando te das cuenta que no solamente estamos enfrentando a una situación complicada desde el punto de vista financiera para poder tener a todos los hospitales como deberían estar, porque hay unos que están mejores que otros, sino que además estamos enfrentando a una red de corrupción que no le importa la salud de la gente. O sea, que de verdad tienen la sensibilidad mínima, no tienen sensibilidad, y que simplemente lo que quieren es llenarse sus bolsillos a costa de las vidas de los ecuatorianos. Sí, esperemos que desde la Asamblea se pueda fiscalizar todas las acciones que ocurran dentro de la salud pública. Porque mañana perdón que te interrumpa, mañana vamos a ir con lo que tú estás diciendo, lo vamos a tratar mañana. Tenemos comisión de salud a las 14 horas y va a ser uno de los temas justamente que vamos a tratar con el presidente Juan José Reyes. Desde acá estaremos pendientes de lo que ocurra en esa comisión y llegar hasta el final de la justicia, de qué hizo este ciudadano dentro del hospital con insumos médicos. Así tiene que ser. Claro, sí, y solamente un detallito, y a manera de sugerencia, Andrés, sería importante, ¿no?, que desde las gobernaciones, los gobernadores, representantes del Ejecutivo del territorio provincial, deben de meterse más de cabeza. Yo desde acá afuera creería, ¿no?, que las prioridades deben de estar establecidas justamente en lo que estábamos hablando. Las propias articulaciones y coordinaciones, en este caso, con el nivel de gobierno, ¿no?, nacional, de todas las dependencias. Yo sí, la semana anterior que ocurrió lo de Monte Sinaí, acá también decía, pero el gobernador va a un operativo, se fue el gobernador y las carpas quedaron ahí afuera. Entonces un poquito hay cosas que sí hay que meterse más duro, con más potencia, con más energía, porque lamentablemente en este es uno de los temas más sensibles, Andrés, y tal vez de pronto la recomendación. Yo creo que es el tema más, de verdad te digo que es el tema más vital. O sea, claro, en paralelo con el tema de la criminalidad. Me refería a la corrupción o la delincuencia. La delincuencia no solamente en las calles, sino la delincuencia que está del otro lado, ¿no? Acá, y como decía en alguna oportunidad un señor en Juan Montal, un señor joven, ahora tenía 40 años a lo mejor, me decía, si nosotros no queremos que nos regalen nada, me decía, esa gente encarcélenla. La gente que está robando, vacunando, y la gente que se está llevando las medicinas, métanlas presas. Por favor, vayan con todo el rigor de la ley, porque lo que queremos acá es simplemente que si nos enfermamos tengamos la posibilidad de sanarnos, y que si salimos a trabajar no nos maten. Y quienes atentan contra este principio básico de seguridad y salud deberían estar presos. Y ahí es en donde, desgraciadamente, hay muchos jueces que miran de manera cómplice para otro lado. Claro, yo incluso pienso hasta de una manera más radical todavía con respecto a esta gente. Cuidado, le caen los defensores de los derechos humanos. Porque, por ejemplo, en estos temas, ¿no?, de salud, ver cómo, o sea, esconder, porque están dentro, son parte de la estructura, esconder en una unidad hospitalaria termocunas, ¿no? ¿Cuántos niños que requieren, ¿no?, de esos artefactos? Y en los temas educativos, por ejemplo, hoy día
condenábamos, ¿no? Y exigíamos que se actúe con mayor dureza las amenazas de los niños de este colegio San Francisco de Asís, del sur de Guayaquil, que iban a volar los expresos escolares, Andrés. O sea, eso no tiene nombre. Y ahí es donde uno se indigna y dice, señores, ya estos tipos hay que cazarlos y ejecutarlos definitivamente, pues no se puede amenazar a la niñez, a los niños. Lo dijo usted, ¿no? Lo dijo sí, usted. lo digo yo. No se preocupen, estimados oyentes, estamos conscientes. No se preocupe, asambleísta. No. Andrés, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Que todo esto indigna, Sí. ¿no? Pero hay que seguir trabajando justamente. Mira, como un mensaje final agradeciendo y saludando anticipadamente a Diálogo, que se vienen los 22 años de Eso. Diálogo. Diálogo por el futuro. Saludos para Eduardo y para todo el equipo. Yo lo que le digo a la gente es que de verdad no existe una etapa más clave para el Ecuador como la que estamos viviendo. Nosotros confiamos mucho en la valentía y en el rigor de Daniel Noboa en tomar las decisiones que está tomando, y nosotros somos ese equipo que lo acompaña y que trabajamos para que las cosas pasen positivamente, porque como decía hace un rato, de verdad a nosotros sí nos importa pasar a la historia, o que mejor dicho, que los años pasen y que la historia no nos condene, como de haber sido uno más de los que pasó por ahí, uno más de los que no hizo nada, uno más en donde los índices a lo mejor subieron o bajaron decimales, y que las cifras se las mira así, fríamente, como víctimas, como pacientes, como enfermos. No. Nosotros de verdad estamos conectados y queremos que la gente sepa que estamos conectados con ellos para que se sientan orgullosamente bien representados, tanto en el gobierno nacional como en la Asamblea. Claro, y hay que recuperar, ¿no? La esperanza, ¿no? El sueño. Yo creo que los ecuatorianos, el ánimo, hay que recuperarlo, y yo creo que también eso depende mucho de todos nosotros también, porque a veces no podemos amanecer el día a día solamente con la queja, la diatriba, o no querer ser parte de este cambio. Yo creo que tenemos que también todos los ecuatorianos ir enrumbando lo que queremos hacer, ¿no? Junto a quienes están liderando pues esta gran iniciativa. Andrés, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, un abrazo y buena semana para todos. Son las 18:37. Wendy Quinde, ¿cómo vamos? Tránsito bastante pesado por pesado por el norte de la ciudad, mi querido Alberto, efectivamente. Bueno, las recomendaciones es siempre no se queden en las intersecciones, no se pase los semáforos en rojo.